Y entonces se da a conocer primero un diario oficial donde se publican reformas, las vamos a ver más adelante, reformas a la ley del Seguro Social muy interesantes para precisamente hacer más evidente, más presente que el mecanismo de comunicación cambia, señores. Y yo creo que ahí es donde necesitamos empezar a hacer conciencia de la importancia de este curso, porque no es que desaparezcan las oficinas como tal, aunque por ahí va la tendencia, ¿sí? Pero es que la mayoría de los trámites, así como ocurre en el SAT, ya no los vas a poder hacer de manera presencial o física. Van a tener que ser a través del portal. La comunicación, oye, que voy y que a la subdelegación, y primero al portal. Es más, recién me acaba de llegar una invitación del Seguro Social y me decía el funcionario, porque pues se llevaron ahí los documentos, me decía, sí, o sea, sí, tráigamelos, pero ¿sabe qué? Primero requerimos que conteste la invitación electrónica, es decir, que desde el portal, desde el buzón del IMSS, haga como su contestación, su aclaración, nos suba los documentos por ahí, aunque después acá no los traiga, pero primero por ahí. Entonces, el buzón va a ser como el único mecanismo de comunicación con el IMSS. Ahora, estas disposiciones se publicaron el 6 de julio. Y la gente de repente dice, bueno, pues bueno, ya se publicó, pero faltaban los lineamientos. Ya existían esos lineamientos porque no es la primera vez que se intenta o que se tiene este tema de vincularnos al uso del buzón del Seguro Social. Pero esos lineamientos les dieron como una manita de gato y entonces se publican recientemente el 5 de agosto y entraron en vigor al día siguiente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como ya tengo las modificaciones a ley del Seguro Social y ya tengo los lineamientos, pues ya, pues digamos desde el día 6 de agosto ya es un tema obligatorio. Es decir, ya tendríamos que empezar así como que todos los documentos son electrónicos, las notificaciones, ese tema también aplicaría ya para Seguro Social. Y entonces ya existen en estos lineamientos, los vamos a ver a lo largo de este curso, pues conceptos que redefinen, conceptos que incorporan, porque había elementos que no estaban considerados en la versión anterior. Pero lo más importante, el alcance del buzón, porque vamos a ver que alcanza a todos, incluidos los derechohabientes, y esa es la parte donde me preocupo. Reitero, el patrón como quiera ya le entiende, ya sabemos, estamos acostumbrados, pero el público en general. Y máxime si no entendemos también pues cómo funciona esto, ¿no? O por qué tiene el mismo alcance. O sea, hay gente que me dice, es que me llegó un correo de que me metiera a mi buzón en el SAT, pero yo no me metí al buzón, Penny. ¿Por qué? Porque pues para no abrir el documento y así si no lo abro, pues nunca me van a notificar. Yo digo, ¿cómo crees? ¿Y de verdad piensas eso? No, pues sí, no. Digo, no funciona así. Pues les digo, ¿cómo que? O sea, en tu cabeza piensas que si nunca abres el archivo o si nunca abres el correo, pues es como si no te encontraran. En medios electrónicos es distinto. Entonces, vamos a platicar aquí de los lineamientos. Les digo, trae todas las definiciones que necesitamos conocer. Pero, a ver, aquí, esta partecita, híjole, por favor, subrayenla, porque es donde creo que sí necesitamos esto hacerlo extensivo al público en general, no solamente al tema de los patrones. A ver, dice aquí, las personas particulares. Aquí es donde, híjole, sí necesitamos hacer como una pausa, porque, y aquí se refiere como con personas particulares, y vamos a encontrar que en general es, sí, contribuyentes, ¿no? Patrones, afiliados, pero incluye público en general. O sea, al decir derechohabientes, terceros relacionados, o sea, es cualquiera que tenga la necesidad de interactuar con el buzón electrónico del IMSS. O sea, esta creo que va a ser la parte que sí vamos a necesitar resaltar todo el tiempo, porque, a ver, las personas particulares, y por ahí es donde viene mi teoría conspiratoria, porque, a ver, estas disposiciones de cambio a la Ley de Seguro Social se publican en esa semanita
donde salieron lo de subsidio al empleo, a recordar, lo del fondo de pensión para el bienestar, y poquito después se publican estas. Es decir, salen en el combo de disposiciones que tenían que darse a conocer antes de las elecciones. Porque si recordarán, antes de las elecciones deberían de quedar ciertas reformas ya establecidas para lo que será la siguiente administración. Entonces, nos da la pauta de que es importante, señores. A veces me dice más eso que todo lo que dice el documento. Dice, entonces, todas las personas particulares se tendrán asignado un buzón a través del cual podrán efectuar ante el instituto actuaciones conforme a los servicios habilitados. Vamos a ver qué servicios incluso van a empezar a habilitarse poco a poco, cuáles ya existen. En términos de lo establecido en el artículo 286M de la Ley de Seguro Social, y dice todas las actuaciones de estas personas particulares, y aquí reitero estas palabras, ¿no? Totalitarias, todas las actuaciones, desde consultas, aclaración de requerimientos, atención de notificaciones, entrega de documentos, lo que se te ocurra pensar. Todas las actuaciones que las personas particulares efectúan a través del buzón deberán de ser firmadas con una firma electrónica amparado por un certificado vigente emitido por el SAT, así como las claves públicas y privadas que conforman esta firma, y serán imputables a su titular, siendo de su exclusiva responsabilidad el resguardo de ese certificado y la confidencialidad de esa clave privada para evitar su uso no autorizado. Y esto también es muy importante, porque en materia de medios electrónicos no existe el concepto de pues no era yo, me clonaron, ¿no? Eso no existe. O sea, en medios electrónicos, es como si fueras tú. O sea, eso de que es que suplantaron mi identidad, no. Y si llegara a caer en las manos equivocadas y pues cayó, digo, ahí recientemente, y ahorita que están llegando invitaciones para los trabajadores, ¿no? De por qué no presentaste tu anual. Hubo un caso de un asalariado que incluso no le dieron su saldo a favor, no se lo devolvieron, y la recomendación fue, pues, digo, haz tu trámite normal, ¿no? Por el sistema FED, y bueno. Entonces, como te requieren, y esa es la razón por la que te piden activo el buzón. Hay que recordar que te requieren por el buzón y por aquí contestas. Entonces, pues sí, si no, ¿cómo vas a entregar información? Entonces, en el SAT, cuando llega el requerimiento, le empiezan a pedir un montón de documentos y cosas como si fuera una actividad empresarial. Entonces, desde ahí la contadora se extrañó porque me dijo, pues es que si es un asalariado, no entiendo por qué le piden estados financieros, le piden estados de cuenta. ¿Por qué no? Bueno, ella de pronto dijo, pues a lo mejor son como requerimientos de macho, te voy a contestar. Y no, o sea, le vuelven a requerir datos. Y entonces, a ver, algo que siempre les he comentado en los cursos, la comunicación con estos robots tiene que ser como de ida y vuelta. Y es una comunicación constante, no es cada mes o cada que te acuerdes, no. Debería de ser una comunicación en tiempo real, es decir, todos los días estar al pendiente de la información que mandamos, pero también lo que debemos de recibir y validar si la respuesta realmente es la correcta. Entonces, cuando la contadora se mete al repositorio, digo, pues es que verifica, a lo mejor igual y no le devolvieron porque decía que había inconsistencias, ¿no? En sus ingresos. Digo, a lo mejor le timbraron la nómina por una cantidad y él piensa que es otra, no sé, revisa la información, ¿qué tanto hay ahí? Ay, amigos, de repente encontramos facturas en diciembre, sobre todo, pero facturas, ¿no? De actividad empresarial, casi como por 8 millones de pesos. Entonces digo, mira, pues por eso te requieren como si fueras una actividad empresarial, porque pues hay facturas, ¿no? Dice la contadora, pero es que no tiene eso, o sea, ¿de dónde sacan que él tiene una actividad empresarial? ¿De dónde sacan que, pues aquí está, ¿no? Y ya platicando con él, ahora sí que con el asalariado, lo que él nos dijo fue, bueno, es que precisamente hace tiempo un primo mío
me dijo que tenía que hacer un trámite y que si le podía prestar mi firma, bueno, que le prestara mi firma electrónica porque él no tiene firma electrónica, entonces que si le podía prestar la mía y yo se la presté. Y entonces ahí es donde dijimos, ¿cómo crees? O sea, pues sí, se la prestó y sí, pues el otro que es el que sabe cómo se usa una firma electrónica, tramitó sellos, vendió facturas. Y pues el otro, pero en la baba, ¿no? Y a ver, ¿y dónde estuvo la inocentada, ¿no? De este señor? Pues el pensar que tu firma electrónica le sirve a otro. O sea, no es como, pues préstame la pluma, no, no. Es que es un tema, es como los chones, o sea, son personales, no se pueden dar prestando, ¿no? Algo así. Entonces, pues acá ese fue el tema, ¿no? Yo creo que por ahí fue donde se equivocó, pero reitero, a ver, y esto viene en los lineamientos para el buzón electrónico del IMSS. A ver, si cae en las manos equivocadas y a lo mejor por ahí se presentan avisos sin tu consentimiento o por ahí hay trámites o cosas que sí, como patrón te perjudican, ¿no? Pero no las observas a tiempo, no las corriges en tiempo, ¿no? Híjole, como el hecho de que caiga la firma en las manos equivocadas no te libera de las consecuencias que esto pueda generar. Déjeme nomás checar aquí, si tengo, no, perdón, si tengo aquí preguntas en el chat. No, pero estamos bien. Y entonces, ¿qué estamos viendo en pantalla? Una de las cosas que entonces necesitamos que considerar en esta interacción con el buzón es no solamente los documentos que gestamos, sino tener la certeza de que esos elementos básicos del documento electrónico lo tienen, ¿no? Y entonces donde nos tenemos que enfocar es en revisar esos requisitos electrónicos. Vamos a ver. La idea de la inteligencia artificial nos lleva a pensar que si el robot nos ayuda y hace cosas por nosotros o se anticipa, eso es bueno. Y sí, pues en cierto modo, el hecho de que alguien haga cosas por ti, o en este caso, ¿no? Existen sistemas, ¿no? Que a lo mejor identifican ciertas tendencias y antes de que lo hagas ya lo realizaron, pues digamos, te pueden ahorrar tiempo, dinero, esfuerzo. Pero a ver, ¿en qué casos sí es una ayuda? O sea, eso es un apoyo que agradeces. ¿Y en qué casos puede ser algo que te ponga en riesgo? Lo que estamos viendo en pantalla es que cada vez que se hace una modificación a los salarios mínimos, un incremento, hay que presentar los avisos al Seguro Social. Esa es como de las primeras chambas, ¿no? Que tenemos que realizar los contadores cuando comienza el año. Y entonces aquí, pues lo que tenemos es que este año, han de recordar que mi hermana es como la contadora aprensiva de la familia, entonces el día primero ya estaba presentando avisos, ¿no? Y me habla muy enojada porque me dice, es que no puedo presentar el aviso de incrementos del Seguro Social, no me deja el ITSE. Y entonces lo primero que yo pensé, pues bueno, pues es que no te deja, pues es día primero, a lo mejor la página se cayó, no sirve. No, hermana, dice que sí está funcionando, pero no me deja. Entonces me manda el ejemplo, ¿no? Que sé que estamos viendo en pantalla. Dice aquí, el aviso, dice, nuestro sistema ya tiene modificación de salario con esa misma fecha. Entonces dices, ¿cómo? Sí, o sea, ya el seguro, o sea, aquí el robot ya hizo el aviso por ti. Y algunos dirán, pues qué padre, o sea, ya el robot hace los avisos, ya quedó. No, espérame tantito, a ver, ¿cómo que ya lo hizo el robot? Es decir, a ver, hay cosas que sí puedes agradecer y las aceptas, pero esto yo creo que no deberíamos de aceptar que el robot lo haga. En primera, ¿por qué? Porque estuvo mal presentado el aviso. Si bien es cierto, pues sí, es un incremento de salario mínimo, con la antigüedad se va cambiando la integración, entonces hay que recalcular el factor de integración. Entonces, el Seguro Social te hizo como los cambios, las actualizaciones, considerando prestaciones mínimas y solamente un año de antigüedad.
Y este señor pues tiene como 13 años, entonces pues no, por ahí el dato no era exacto. Ahora, algunos dirán, bueno, Penny, pues es que a lo mejor acá revisando pues igual y son centavitos, ¿no? O sea, no es tanta la diferencia. Sí, pero a ver, acuérdate que bueno, son centavitos elevado a semanas, a días, a meses, y hay que considerar que el Seguro Social no te perdona nada. O sea, aunque sean diferencias pequeñas, te las junta todas y claro que te las cobra y te notifica y si no pagas hasta te embarga. Entonces, el seguro no te lo va a perdonar. Y aunque tú dijeras, no, pues yo no fui, pues fue tu sistema, ¿no? Tu sistema lo presentó mal, él se equivocó. Acuérdense que para Código Fiscal de la Federación no existe la gestión de negocios, siempre el responsable es el contribuyente, ¿no? En este caso el patrón. Entonces, a ver, aguas, ¿qué se decidió hacer? A ver, no, vamos a presentar el aviso correcto, o sea, con la cifra correcta. Con fecha primero no te deja porque, pues ya el sistema tiene un aviso presentado, ¿no? No puedes presentar dos en el mismo, del mismo tipo el mismo día, pero sí lo puedes hacer con fecha 2. Entonces, el día 2 ya presentamos el aviso con el incremento adecuado, con la cifra exacta. Pero a ver, lo que yo busco es hacer el trámite, es decir, que esté como el consentimiento en eso que voy a realizar. Reitero, es como cuando te casas, firmas un contrato. A lo mejor a algunos les parezco fría, pero es cierto, o sea, el matrimonio es un contrato, un acuerdo, y en el acuerdo de voluntad estás de acuerdo, yo también, firmamos. Entonces acá debe de ser lo mismo, debemos ser conscientes de lo que estamos firmando, y entonces cuando se presenta el aviso, que lo presenta en este caso el interesado, ¿qué ocurre? Lo firma. Entonces, a ver, aquí ocurre un fenómeno, o sea, aquí es donde interviene el sellado. Lo que les decía, tengo 2 archivitos con esta contraseña, que acuérdate que todo esto está vinculado a un expediente, donde en tu expediente están tus datos biométricos, y cada vez que en el robot se vean estos archivitos con la contraseña, es como si fueras tú. Eso es lo que le da validez a la firma electrónica. Y entonces ocurre un fenómeno bien interesante, amigos, que al firmar, oh sorpresa, obtenemos entonces un acuse de respuesta, y ese acuse de respuesta aparece aquí con un sellado. Aquí está el sellado. O sea, esta vinculación entre el documento y tu firma electrónica, ese es el sellado, esa serie de letras y números que no logramos entender, eso es el sellado. El tema es que, a ver, y aquí está el acuerdo de voluntades, y aquí está, a ver, si presenté el aviso, estoy consciente del efecto, las consecuencias no jurídicas que presenta este aviso, porque, a ver, yo lo presenté, yo lo firmé. Por eso, digo, en paz descanse, mi papá estaba en contra del tema del divorcio, dice mi papá. Es que no, hija. Y yo le decía, pero a ver, papi, pues es que, o sea, porque hubo una prima que tuvo un divorcio de esos así locos, feos. Mal. Y entonces, y aparte fue un divorcio muy rápido porque tenía muy poquito de casada cuando ya se divorció. Y mi papá decía, no, hija, es que dice, a ver, es que cuando te casas, no te están apuntando con una pistola. Y bueno, ahora que lo veo, digo, pues sí, cierto, o sea, al final, a lo mejor es que no te diste el tiempo de conocerlo, porque sí, hay parejas que duran de novios poquito tiempo y luego ya se casan, ¿no? Y no te diste el tiempo de conocerlo, o viste banderas rojas que no dijiste, no pasa nada. Es como acá, o sea, perdón que lo diga, pero pues acá para mí es una bandera roja, como de que ya lo hizo el robot. Y a ver, y a lo mejor dices, ay, Piñi, qué exagerada. No, a ver, espérense. La gente que a lo mejor de generaciones, como les digo, de los contadores analógicos, ¿no? Acuérdense que no todos los contadores nacimos con computadora, ni con internet, nos tocó ir aprendiendo en el camino, y a lo mejor esa es una gran ventaja, porque sabemos que en esta evolución, y hemos ido aprendiendo como que poco a poquito, vamos entendiendo que hay cosas que sí debe detrás de cada situación, buscar el algoritmo, buscar el ser humano, buscar elementos, ¿no? Que nos permitan comprenderlo. Es como buscar el gato encerrado, pero, a ver,
Hubo una época en la que el Seguro Social mandó invitaciones, señores, por si se les olvidó. Y la invitación era porque decían que les pagabas poquito a tus trabajadores. Y te decía, es que estos trabajadores ganan el mínimo, como que deberían de ganar un poquito más. Incluso, desde poner por ejemplo, el puesto, ¿no? Al indicar el puesto, el seguro lo asociaba a los salarios mínimos profesionales y decía, bueno, es que este trabajador con este puesto debería de ganar tanto, ¿no? De acuerdo a los salarios mínimos profesionales. Y llegaban esas invitaciones para decirte que les incrementaras el salario, ¿no? Y bueno, la gente no hacía caso, decía, ay, págaselos tú, seguro, pues yo, ¿por qué? Pero a lo que voy es que, a ver, imagínate, eso ya pasó, eso ya se hizo. Imagínate que ahora el robot dijera, no, pues, ¿qué crees? Que creo que ese trabajador, de acuerdo a su puesto o a la clasificación, debería de ganar X o Y, y te hiciera la modificación del salario, por ejemplo, o el incremento, y tú ni cuenta te dieras, a lo mejor hasta que estás pagando la cuota, ¿no? O hasta que descargas la cédula de determinación. Imagínate. Porque el robot pensó, porque creyó. Y acuérdense que hay movimientos que una vez que se hacen ante el Seguro Social que ya no tienen como revés. O sea, no es de que, pues es que lo dio de alta y ahora yo lo doy de baja, o le subió el salario y ahora yo se lo bajo. O sea, no es tan simple. O sea, entonces, de ahí mi preocupación. O sea, hay cosas que no deberíamos de permitir que fueran como tan en automático, como tan intuitivas, porque lo que le va a dar seguridad, en este caso a ambas partes, trabajador, patrón, es este aviso sellado. Y aclaro, ¿no? Aunque ya no esté en hoja rosa, y al final hay una base de datos de donde tú descargas la información, que es a lo que se referían las tesis. Es decir, a lo mejor no tengo acceso como tal al movimiento, o sea, al archivo electrónico. Digo, tengo ahí la representación impresa y veo que tiene un sello. Sin embargo, la consulta que nosotros hacemos aquí de los movimientos presentados, esa consulta es la que nos puede dar la fiabilidad de que ese documento se puede considerar como oficial. Ojo con eso, aunque no tenemos acceso al archivo. Vamos a ver el fundamento de esto también, porque existe un fundamento para todo esto que vamos a platicar. Entonces, sí necesitamos cuidar estos aspectos en los cuales el documento electrónico es nuestra vía de comunicación con el robot. Pues ahorita que les platicaba sobre el tema del francés, miren, algo de lo que voy a platicar ahora en el programa de radio, sí necesitamos cada vez ser más exactos con estos temas incluso con el tema del timbrado. Y a ver, que van a ver a dónde quiero llegar. Cuando hablamos de cuestiones laborales, muchos de los trámites se hacen ante Seguro Social o Infonavit, pero hay mucha información que está en un CFDI, con un complemento de nómina que está en el SAT. Entonces, es como un conjunto de cosas. Y aquí lo que tenemos que hacer, estar como más listos, es que como hay información electrónica y huellas o pistas digitales que vamos dejando por todos lados, esa información se va a empezar a conjuntar, a combinar, a compartir. Entonces, imagínate que a lo mejor tú das de alta al trabajador, sí, con el salario mínimo del Seguro Social, pero ¿cómo le pagas? Es decir, en su nómina, las percepciones que tiene, ¿cómo las timbras? Porque, a ver, se nos da muy eso de dar que bonos o premios, los más famosos, ¿no? Premios de puntualidad, premios de asistencia, y los queremos hacer pasar como previsión social y perdón. Hace poquito di un curso sobre ISR, nómina, complemento de nómina, y yo les decía, a ver, es que ¿de dónde sacaron que los premios por puntualidad y por asistencia son previsión social? No sé de dónde lo sacaron. Y le quieren aplicar una base exenta, ¿no? Cuando que, a ver, perdón, pero hay criterios tanto para el SAT como para el Seguro Social. También el Seguro tiene sus criterios normativos. Digo, no son tantos como los del SAT, pero también tiene sus criterios. Y en resumen, podemos decir que para Seguro Social, todo lo que tú le des en dinero al trabajador, no importa cómo le llames, integra.
Y sería como el equivalente para el SAT. O sea, todo lo que le depositas o le das en dinero, pues no importa cómo le llames, es grabado, ¿no? Oye, pero Penny, la previsión social, pero a ver, para la previsión social se requieren, por ejemplo, un plan de previsión social, se requiere que se den en especie, o sea, puedes darla en especie o reembolsarla o pagarla directamente al proveedor, pero a ver, no es como que, a ver, te voy a depositar en tu tarjeta de nómina, no sé, tu sueldo van a ser 3,000 pesos y los otros 90,000, por poner un ejemplo, ¿no? Pues en esta general, y los otros 90,000 van a ser previsión social, ¿no? No funciona de esa manera. Y como es exenta, no, porque incluso hasta para calcular la exención hay una fórmula, no es tan simple. Entonces, hay que tener, pero especial cuidado con eso. Ahora, el robot del SAT y el robot del Seguro Social van a empezar a trabajar en conjunto, en común. Les digo, a ver, imagínense la película esta de los Transformers, ¿no? O sea, todos los robotcitos trabajando en equipo. Y eso es en esencia, señores, lo que nos anunció la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, sobre la nueva agencia digital. Así es la agencia digital. O sea, la agencia digital es, voy a concentrar las inteligencias artificiales, las tecnologías, los documentos de la nube de todas las dependencias y sobre todo lo que hay, analizamos información. Miren, por eso es que estoy como preocupada por estos. Es que no lo estamos, o sea, nos lo dejamos pasar como, ay, no pasa nada, pero no, sí. A ver, imagínate que, a ver, toda la información se digiere en equipo, se trabaja en equipo, y entonces, sí, claro, o sea, hay datos que a lo mejor para el SAT tienen una connotación, pero el Seguro Social también los ocupa, y por ahí, para ellos tiene otra interpretación. Y eso es lo que deberíamos de cuidar ahora también. A ver, hay un documento que me tocó revisar por un tema que estoy preparando para una conferencia. Y ese tema estaba platicando con la doctora Yolanda Ramírez Soltero y hablábamos sobre este nuevo modelo, ¿no? Y ella me dijo, ella fue la que me pidió incluso que consiguiera el documento, porque me dijo, mira, Penny, es que es lo que se quiere implementar en México es, sí hay un modelo español, pero el modelo español proviene de otro modelo que es alemán, y ahí hay que recordar que en materia fiscal en México, pues así como que muy creativos de pronto no es. O sea, a veces adoptamos de otros países y lo hacemos aquí a la región 4, ¿no? A la mexicana, y bueno, ya un ejemplo, ¿no? El IETU, ¿no? Que en papel estaba muy bonito, pero ya cuando se mexicanizó, pues ya se inventaron cosas así muy raras. Bueno, así es como la agencia digital. Entonces, el modelo, y en la plática, a ver, la cosa es así. Imagínate un ciudadano que, le llega una línea de captura del SAT o el equivalente al SAT, ¿no? En Alemania, y que le dicen, bueno, usted se sacó un premio y por el valor del premio debe de pagar un impuesto, y como no nos ha hecho su declaración, pues aquí está y órale, páguele. Y te llega la línea de captura. Y dices, pues qué premio, ¿no? Bueno, haciendo memoria, ciudadano alemán el año pasado se sacó en una rifa de la iglesia una pantalla, y eso, o sea, la rifa de la iglesia, y ese es el premio al que hace referencia la línea de captura, ¿no? Para que pague el impuesto. La pregunta aquí, y es donde tenemos que echar a andar nuestra imaginación, a ver, número 1. La rifa la organizó una iglesia, es decir, la iglesia no es un ente lucrativo. O sea, en la mayoría de los países, las iglesias pues no pagan impuestos, ¿no? Entonces, bueno, no es un ente lucrativo, no estamos diciendo que sea un tema comercial, ¿no? De que, pues es que se generó la factura y por ahí, pues por la factura se conoce. No. Es más, te puedo decir que fue una rifa casera, o sea, fue, sí, la rifa, y a lo mejor ahí en la iglesia se hicieron los papelitos y salió, ¿no? O sea, un tema más bien casero. Entonces la pregunta es, ¿pero cómo se enteraron? Primero de la rifa, y segundo del premio, ¿y quién se lo sacó? ¿Cómo se enteraron? Agárrense.
por redes sociales. Entonces, ahí viene el siguiente paso. O sea, ya olvídate del buzón. No, a ver, las redes sociales es parte de este universo. Incluso, y a ver, esto no es nuevo. Esto desde que estaba Aristóteles Núñez como jefe del SAT, desde entonces él traía la idea de notificar por redes sociales a los contribuyentes. O sea, no, y ahora ya lo vemos como más así, espérame. Entonces, a ver, Penny, porque a ver, si esta información la van a tomar de terceros, y cuando hablamos de terceros es cualquier cosa, cualquier ente, pues no, o sea, y vienen los cruces, ¿no? Entonces, a ver, con salario mínimo hay que tener mucho cuidado porque las nuevas reglas que surgieron de subsidio al empleo se crearon para apoyar a los salarios mínimos, básicamente. Pero aún y con el nuevo subsidio al empleo, aún y con la nueva cuota fija, ¿cómo te explico que ni siquiera es suficiente para amortizar el impuesto de un trabajador de salario mínimo? Y muchas veces la pregunta versa en que, oye, Penny, pero a ver, si es que es trabajador de salario mínimo, ¿le retengo o no le retengo? A ver, es que no le vas a retener, o sea, no le retienes porque estás imposibilitado para eso. Porque tenemos un artículo 97 de la Ley Federal del Trabajo que dice que a los trabajadores de salario mínimo no se les descuenta nada, salvo el tema de una pensión alimenticia o algún tema de un préstamo, ¿no? Por vivienda, pero fuera de estos casos no les descuentas nada, no les retienes nada. Eso es cierto. Aquí estamos viendo en pantalla una consulta que hicieron los síndicos al SAT, y en esa consulta reiteran este tema, ¿no? ¿Y qué hacemos con los salarios mínimos? Y el SAT incluso contesta, a ver, sin hacer referencia a la Ley Federal del Trabajo, que viene en el mismo sentido, pero nos vamos al artículo 96 de renta. Dice, a ver, no vas a efectuar retención. O sea, el artículo 96 de renta dice que no vas a hacer retención a los trabajadores de salario mínimo, y ya. O sea, pero a ver, aquí la parte interesante es que en ningún lado, señores, se menciona que estén exentos. A ver, y a eso me refiero con la exactitud en el idioma, en la comunicación. Yo sé que a lo mejor me estoy escuchando muy payasa ahorita, pero a ver, es que hasta las comas cuentan. La palabra, el podrá, el deberá, a ver, todo eso nos va a ir indicando información. Entonces, a ver, aquí el artículo 96 dice que no se efectúa retención. No dice que estén exentos, para empezar. Dice, no se les va a efectuar retención a los trabajadores que únicamente perciban un salario mínimo. Ok, en esto estamos de acuerdo. Pero, no sé por qué se me aparece ahorita. Ok, pero dice, a ver, como no dice que estén exentos, la pregunta aquí es, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esos trabajadores? Ok, no les efectuamos retención, pero al final, o sea, en el cálculo anual, o incluso, si tú les pagas un extra, o sea, a lo mejor les diste un apoyo para transporte, o el aguinaldo, no, es que les das 3 meses de aguinaldo, o un bono especial, yo qué sé, y ya es por encima del salario mínimo, y entonces ahí ya causa una retención. Pero estamos de acuerdo, Penny, que bueno, con todo, y a lo mejor igual y no les alcanza. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esos casos? O sea, ¿les retenemos o no? Es más, los de la zona geográfica de lo que es la frontera norte del país, ahí el salario mínimo es mucho más caro. Olvídate, o sea, el subsidio al empleo que se publicó, la nueva cuota fija, ni cosquillas le hace. De verdad, ni cosquillas le hace a esta clase de salarios. ¿Qué vamos a hacer en esos casos? Entonces, déjame nomás aquí les quito la pantallita. Que ya se fue. Porque, a ver, es cierto, no vas a efectuar una retención, no dice que sean exentos, pero a veces el error es que en los sistemas de nómina sí les calculamos el impuesto, es decir, sí traemos el dato del impuesto, del subsidio, porque también una pregunta reiterada que me han hecho, oye, Penny, a ver, vamos a aplicar un subsidio al empleo que ahora es una cuota mensual, ¿no? Pero a ver, no es para todos los trabajadores, es a los que ganan menos de 9,000 pesos, ok, es una cuota, pero ¿la debemos de timbrar? La respuesta es sí. Acuérdate que el subsidio al empleo había 2 subsidios, el subsidio calculado y el subsidio efectivamente pagado. El efectivamente pagado es el que ya no va a existir.
porque ya no le vas a dar una cantidad extra derivado del subsidio al trabajador, esa ya no existe, pero el calculado, que es el de la tablita, pues, que ya no es tabla, pues esa cuota fija, ese sí lo tienes que seguir poniendo. ¿Por qué? Porque a nivel miscelánea yo necesito esas cantidades para el cálculo anual o el ajuste anual, y además por si el trabajador necesita presentar también su anual, necesita conocer ese dato, ¿no? Es parte del timbrado. Y acuérdate que todo lo que timbras, incluidas las retenciones, ahora ese comprobante hace las veces como de constancia, ¿no? De retención, por eso es que lo tienes que hacer. Ahora, ok, se timbra, pero a ver, es que de impuesto, Penny, a lo mejor me dio, no sé, 400 pesos menos los 390, a lo mejor me quedaron 10, ¿no? 10 pesos de diferencia, pero a ver, ¿cómo timbro el CFDI? O sea, si hago el cálculo, o sea, si determino el impuesto, determino el subsidio, y aunque al final, ¿qué hago? O sea, le pongo el impuesto, le pongo cero. A ver,